A finales de junio de 2024, en un debate organizado por Jordi Wild, se sentaron frente a frente los divulgadores científicos Javier Santaolalla y Rocío Vidal frente a defensores de teorías alternativas Mr. Tartaria y Rimble. Hoy vamos a comenzar el vídeo desde ese lugar tan poco habitual para este canal. Escuchad atentamente las siguientes afirmaciones. Nunca Newton dijo que dos objetos de masa se atrajeron. Siempre dijo que tiene que haber un tercer elemento externo. Sí. Newton está escrito que dijo eso. Que dos objetos con masa nunca se probó que podían ser, que se podían juntar. Que tenía que haber un tercer elemento externo. Discrepo fuertemente. A ver, entonces, la gravedad, tal como no nos lo ¿Esto cuentan… se dijo de Newton? No, obviamente no. ¿Cómo que evidente no? Yo te lo voy a buscar y te lo voy a mostrar dónde está escrito. Por favor. Está el problema de los tres cuerpos, que es un problema real y que Newton ya se dio cuenta de que había un problema con la resolución de sus ecuaciones cuando introducimos un tercer elemento. Significa que Newton dijera que la gravedad no tiene sentido para dos cuerpos. Son mensajes que no tienen nada que ver. En este fragmento, Mr. Tartaria está cometiendo lo que parece un error evidente. La ley de la gravitación de Newton describe precisamente cómo dos cuerpos con masa pueden atraerse entre sí sin necesidad de ningún otro cuerpo ni ningún, en principio, elemento externo. De modo que Javier Santaolalla lo corrige y le comenta que probablemente se esté refiriendo al famoso problema de los tres cuerpos. Y asunto resuelto. O quizás no. Porque existe una carta escrita por el propio Isaac Newton en la que comenta que le parece absurdo que un cuerpo pueda influir sobre otro a distancia a través del vacío, sin la mediación de ninguna otra cosa. Sí, Newton escribió efectivamente de su puño y letra algo que suena sorprendentemente parecido a lo que Mr. Tartaria estaba comentando en ese debate. Pero eso no significa que Mr. Tartaria tuviera razón sobre la gravedad, y tampoco significa que Javier Santaolalla estuviera equivocado en su explicación. Simplemente significa que probablemente ambos estaban hablando de problemas diferentes. Hoy vamos a reconstruir este pequeño malentendido. Vamos a leer qué dijo Newton exactamente y vamos a responder a una pregunta que él mismo dejó abierta. Si dos cuerpos se atraen a distancia, ¿cómo sabe uno de ellos que el otro está ahí? Soy Francisco Ulla y esto es Explorando las Matemáticas. Vamos a verlo. Escuchemos con atención la afirmación de Mr. Tartaria. Mr. Tartaria no se limita a decir que Newton estudió tres cuerpos. Afirma que Newton nunca dijo que dos objetos con masa pudieran atraerse sin necesidad de un tercer elemento externo. Formulada de esta manera, la afirmación es incorrecta. Cada uno de ellos ejerce una fuerza, cuya intensidad viene dada por esta fórmula. Es directamente proporcional a la masa de los objetos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. No aparece, por tanto, una tercera masa en esa fórmula. Conociendo, por tanto, las masas iniciales y las posiciones y velocidades iniciales, el problema puede ser perfectamente resoluble analíticamente mediante estas ecuaciones. Por tanto, si el tercer elemento al que se refería Mr. Tartaria era otra masa que interactuara con las otras dos en este sistema, pues hay que decir que Newton nunca dijo que esto fuera necesario para la resolubilidad del problema. En este punto, por tanto, Santaolalla tiene razón. Pero fijaos en la expresión concreta que utiliza Mr. Tartaria para referirse a esto. En ningún momento dice una tercera masa, dice un tercer elemento externo. ¿Podría estar tratando de referirse, aunque de una forma muy confusa, a otra idea? Santaolalla interpreta que Mr. Tartaria está mezclando la gravitación con el problema de los tres cuerpos. Este problema es real, pero no tiene que ver con que la interacción entre dos cuerpos necesite de ningún elemento externo. Al introducir una tercera masa, cada cuerpo modifica el estado de movimiento simultáneamente de los otros dos objetos. El sistema sigue obedeciendo las leyes de Newton, pero no existe una formulación analítica que resuelva este problema de forma general, igual que se resuelve para dos cuerpos. Sin embargo, Mr. Tartaria en el debate no parece estar preguntándose si somos o no capaces de resolver el problema de los tres cuerpos. Parecía simplemente cuestionar, o afirmar que Newton cuestionaba, cómo era posible que dos masas pudieran interactuar a distancia. Santaolalla responde por tanto a una cuestión matemática, si es posible o no calcular la interacción entre tres cuerpos, mientras que Tartaria, conscientemente o no, estaba preguntando o afirmando una cosa mucho más profunda. ¿Qué mecanismo lleva la fuerza desde un objeto a otro? Y aquí es donde entra la carta de Newton. Entre 1692 y 1693, Newton intercambió varias cartas con el teólogo Richard Bentley. Por aquel entonces, Bentley estaba preparando una conferencia en la que trataba de utilizar la teoría de la filosofía natural de Newton para demostrar la existencia de Dios. En una de estas cartas, Newton trató de evitar que se atribuyera a su teoría la siguiente afirmación: que la gravedad es una propiedad innata y esencial de la materia y que puede actuar por sí misma en la interacción de dos cuerpos. Para ello, escribió lo siguiente. Si me permitís, voy a leerlo. Que la gravedad sea innata, inherente y esencial a la materia, de modo que un cuerpo pueda actuar sobre otro a distancia a través del vacío,
sin la mediación de alguna otra cosa es para mí un absurdo tan grande. Y a continuación añade lo siguiente: la gravedad debe estar causada por un agente que actúe constantemente según ciertas leyes, pero si ese agente es material o inmaterial es una cuestión que he dejado a la consideración de mis lectores. Y es que esto se parece muchísimo más a lo que Mr. Tartaglia estaba tratando de recordar de lo que la rápida afirmación de Santaolalla da a entender. Newton, por supuesto que admite que dos cuerpos puedan atraerse, es más, desarrolla la propia ley de la gravitación que es capaz de describir perfectamente el movimiento de estos dos objetos. Lo que no acepta es que la materia posea de forma intrínseca y sin ninguna explicación adicional la capacidad de interactuar de forma instantánea y a distancia sobre otra materia. Newton está separando, por tanto, dos conceptos que deberíamos tener siempre muy en cuenta. El primero de ellos es la descripción o la explicación matemática o la descripción matemática de un fenómeno, y la segunda es qué mecanismo físico produce ese fenómeno. Su teoría daba una respuesta brillantísima a la primera cuestión, pero por supuesto no una respuesta definitiva a la segunda. Y es que, imaginemos el caso del Sol y la Tierra. La ley de Newton nos permite calcular la fuerza que sufren los dos objetos en la interacción entre sí, por tanto nos permite calcular sus órbitas y comparar este cálculo con las observaciones físicas. Pero aún cabe preguntarse muchas cosas. ¿Cómo llega la interacción desde el Sol a la Tierra? ¿Cruza el espacio entre ambos? ¿Existe algún medio material o inmaterial que es capaz de transmitir esa interacción de forma instantánea? ¿O la atracción a distancia es simplemente un mecanismo fundamental que no necesita ninguna otra explicación? Simplemente debemos darlo por hecho. Es posible, por tanto, conocer perfectamente y ser capaces de describir una interacción física de forma matemática, pero desconocer completamente el mecanismo físico que la produce. Y Newton, de hecho, fue muy prudente en este punto. En el Principia estableció las propiedades matemáticas de la gravedad a partir de los fenómenos, pero fue muy prudente a la hora de presentar una causa que desconocía. De aquí su célebre expresión: no invento hipótesis. La frase no significa que Newton no propusiera hipótesis, de hecho propuso varias. Significa que no quería introducir como parte demostrada de su teoría una causa que no pudiera extraer directamente de los fenómenos. Y una de las posibilidades que exploró fue precisamente la existencia de un medio externo, o de un elemento externo. Y aquí debemos ser muy precisos. Esto no significa simplemente que Newton determinó que la gravedad era producida o transportada mediante el éter, ni siquiera que adoptó una única teoría sobre el éter de forma definitiva. Sus ideas sobre la causa de la gravedad fueron cambiantes y nunca constituyeron una teoría cerrada al nivel de su teoría matemática sobre este fenómeno. Pero sí que consideró la posibilidad de que existiera efectivamente un medio externo que transmitiera esta interacción gravitatoria. Newton, de hecho, se pregunta en algunos escritos si es posible que algún tipo de medio sutil tuviera una distinta densidad en función de la distancia a los objetos y de esta forma tirara de las masas. Y aquí la palabra importante es se pregunta. Newton no presenta esta idea como un hecho o una conclusión establecida, sino como una posible explicación al fenómeno. Además, en la carta a Richard Bentley, el propio Newton dice que este medio no tiene por qué ser material, sino que tiene abierta la posibilidad de que sea un medio inmaterial. Por eso, identificar este tercer elemento externo que comenta Mr. Tartaglia en el debate con el éter es ir más allá de lo que podemos demostrar. No sabemos qué texto había leído Tartaglia, ni de qué fuente procedía su afirmación. Puede que estuviera recordando deformadamente la carta de Newton a Bentley, que estuviera recordando el éter o alguna combinación difusa de ambas. Pero sí podemos afirmar algo. La idea de que Newton rechazara expresamente la interacción a distancia entre dos objetos sin la interacción de ningún otro medio externo, material o inmaterial, no se la inventó Tartaglia. Proviene, realmente escrita del puño y letra, de una carta de Isaac Newton. Lo que Tartaglia hace, en mi opinión, es convertir un problema filosófico y causal en una afirmación física equivocada. Así que con todo esto ya podemos tratar de establecer un humilde veredicto. ¿Tenía razón Tartaglia cuando decía que la gravedad necesita para explicarse de tres cuerpos, o de tres elementos o de un elemento externo? No. La ley de Newton describe la atracción mutua de dos objetos sin la necesidad de ningún otro tipo de medio material o inmaterial. ¿Tenía razón Santaolalla al responder de forma tan contundente a que Newton nunca dijo lo que Mr. Tartaglia estaba tratando de recordar? Aquí la respuesta debe ser un poco más matizada. Santaolalla respondió correctamente a la afirmación literal, pero probablemente pasó por alto la referencia histórica que Mr. Tartaglia estaba tratando de comentar. Y Tartaglia hizo probablemente lo contrario, partió de una referencia histórica real y la deformó
de manera que acabó resultando en una afirmación física totalmente errónea e incorrecta. Y es que en realidad esta escena muestra algo muy frecuente en los debates, y me atrevería a decir que ni siquiera en debates solo científicos, sino de la vida misma. Una persona explica de forma vaga e imprecisa algo que ha oído o leído en algún lugar. La otra identifica rápidamente un error ya conocido y responde a ese error, pero nadie se detiene a reconstruir cuál podría ser la versión más sólida de la afirmación inicial. Aquí tengo que partir una lanza en favor de Santa Olaya. Estamos en una conversación improvisada, un debate con muchísimos cientos de miles, incluso millones de espectadores, además rodeado de una innumerable cantidad de afirmaciones falsas y probablemente algunas de ellas hasta estrambóticas. No me parece, por tanto, un error científico de Santa Olaya, lo que sí me parece es una oportunidad perdida. Es una oportunidad perdida de haber comentado un tema fascinante. Y es que el propio creador de la gravitación no estaba satisfecho con que la ecuación que él había desarrollado constituyera por sí sola una explicación física fundamental de la gravedad. Más de 2 siglos después, Einstein modificó la imagen que tenemos de la gravedad newtoniana por otra concepción distinta. En la relatividad general, la materia y la energía curvan el espacio-tiempo, de modo que los objetos siguen la trayectoria en esa nueva geometría. La Tierra no necesita, por tanto, sufrir ningún tirón gravitatorio por parte de un Sol a distancia y de forma instantánea, sino que simplemente se mueve en un espacio deformado geométricamente por el Sol. Además, los cambios en el espacio-tiempo no se transmiten de forma instantánea, a diferencia de la gravitación newtoniana, sino que se transmiten a la velocidad de la luz. Es más, existe una prueba física fehaciente de este fenómeno y son las ondas gravitacionales. Estas ondas se mueven efectivamente por el espacio a la velocidad de la luz. Esto no significa que el éter propuesto en algunas teorías antiguas haya sido en efecto auténtico. El espacio-tiempo no es un fluido material que empuje los planetas, pero sí muestra que la incomodidad que Newton señalaba en su carta es de hecho bastante profunda. Y la historia tampoco termina con Einstein. La gravitación de Einstein describe perfectamente las órbitas de planetas y cuerpos estelares, pero todavía nos falta una gravedad cuántica que sea capaz de unificar este fenómeno a distintas escalas. Comprender qué es la gravedad en el sentido más profundo continúa siendo, por tanto, uno de los problemas físicos de mayor importancia en la actualidad. Y es que este caso nos deja una lección que va mucho más allá de este debate. Una fuente puede ser auténtica y la conclusión extraída de ella puede ser incorrecta. También podemos ser capaces de corregir correctamente una afirmación, pero no ser capaces de identificar la profunda pregunta que había detrás. La ciencia no consiste únicamente en identificar quién gana una discusión. Consiste en identificar qué se quiere estudiar, cómo se estudia, qué conclusiones se extraen de ese estudio y qué aún no sabemos. Newton encontró una ley matemática que era capaz de describir el movimiento de los planetas, pero fue lo suficientemente honesto para decir literalmente que no comprendía cuál era el funcionamiento profundo de esta interacción que había sido capaz de describir. Y quizá esta sea la parte más científica de toda esta historia. Si os ha gustado el vídeo, os animo a dar like, suscribiros y compartir. Creo que estaría bien conseguir que este vídeo fuera visto por los participantes de la historia y que nos dieran su opinión al respecto. Os dejo por aquí algunos otros vídeos relativos del canal en el que profundizamos en algunos temas matemáticos, por ejemplo, alguno de Newton en el que vemos cómo Newton inventó una nueva especie de números que le permitió desarrollar el cálculo. Hablamos de historia de las matemáticas, algunos mecanismos del cálculo, por ejemplo, de raíces cuadradas, métodos mucho mejores, en mi opinión, que el que se enseña actualmente en el instituto. Y damos un repaso por ideas fundamentales de la física y de las matemáticas a distintos niveles. Si os interesa, os animo a darle un vistazo a los vídeos. Y con esto simplemente me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.